El siguiente programa es para todos. Entonces, lo grave parece que surgiera por allá ese demonio del machismo, del autoritarismo, de ese creerse dueño del otro. La mujer en la vida del hombre siempre va a ser una parte fundamental, porque todos, por obvias razones, nacemos de una mujer. Son crímenes de odio, porque la manera como han asesinado acá en Medellín y todo es con sevicia. Vamos a hablar sobre todo lo que afecta a la mujer o a las personas el maltrato psicológico. Importante es que el maltrato psicológico tiene que estar relacionado con todo lo que hacemos, decimos, actuamos, que tiene que ver con nuestras palabras, con el desinterés que le mostramos al otro. El hecho de decirle palabras ofensivas, humillantes, que denigran, que ridiculizan, es constante. Lo importante es que todo esto que se dice es muy constante. Se lleva a la persona a sentirse inferior, a sentirse subordinada. Parece ser que la persona que utiliza el maltrato psicológico se siente con el poder de hacerlo, siente que está castigando o está colocando una disciplina, entonces se siente con ese poder. ¿Qué pasa con la persona que está de alguna manera con un vínculo o viviendo con alguien que la maltrata psicológicamente? Una persona que va perdiendo sus habilidades para la vida, por ejemplo, deja de preocuparse por sí mismo, por conocerse, por explotar o por sus potenciales y por buscar alcanzar aquellas metas, aquellos sueños que tiene. Deja de tomar decisiones porque está insegura, porque en ese mismo maltrato psicológico se crea una dependencia hacia esa persona que está ahí todo el tiempo subordinando. Entonces no hay una seguridad para tomar una decisión, siempre se cree que se necesita a esa persona. Entonces es una dependencia que realmente hace mucho daño. También se pierde el pensamiento crítico, claro, porque entonces la persona ya en esa misma inseguridad no confía en que pueda ser capaz de salir sola adelante, que puede empoderarse, que tiene muchos valores y cualidades. Es una persona que vive tensionada, triste, frustrada, porque no se siente valorada, no se siente tenida en cuenta, no se siente importante para otra persona y especialmente para la persona que más está actuando de manera equivocada y que afecta su parte psicológica. No, también algo que afecta psicológicamente tiene que ver con las violencias sexuales, el acoso sexual que también se da en el ámbito laboral, institucional, el siempre estar pensando que la persona que está ahí, a la que estamos hablando en este caso, el que se cree que tiene el poder y el poder de subordinar y de disciplinar, entonces a veces considera que la persona tiene que estar predispuesta, tiene que estar dispuesta a todo lo que tiene que ver con lo sexual sin que esta persona quiera. Entonces esto también afecta psicológicamente. Es importante identificar con mucho tiempo estas personas desde el mismo noviazgo.
un novio que por alguna cosa que no se le conceda, por lo que ellos algunas veces llaman rebeldía, empuje, grite, menosprecie. ¿Esto qué lleva? Que puede darse, no podemos generalizar, pero es un inicio de una violencia psicológica más adelante. Es una persona que seguro va a seguir maltratando. Entonces, también tenemos las mujeres que identificar estos comportamientos desde el mismo noviazgo. La mujer en la vida del hombre siempre va a ser una parte fundamental, porque todos, por obvias razones, nacemos de una mujer. En la vida afectiva, en la relación de amigos, en la vida social, siempre se necesita la compañía de una mujer para desarrollar un mejor pensamiento, para buscar mejores ideas, para ser más eficaces. Digámoslo en un término más sencillo, es la que acompaña a que el hombre tome mejores decisiones, y ese es el apoyo fundamental de las mujeres en la vida del género masculino, y también en el ámbito también de pareja, que sea ese bastión para que la familia crezca de una manera unida. La mujer es la que generalmente está más pendiente del hogar, de los hijos, o sea que es fundamental las mujeres para el desarrollo de la sociedad y de los hombres como género masculino. Mi nombre es Lina Marcela Restreposa, soy la secretaria de la Corporación de Mujeres en Acción por Andes Cormapa. Desde esta organización venimos trabajando en pro de los derechos humanos de las mujeres y una vida libre de violencias. Hemos estado muy alerta por la situación de violencia que se ha presentado en el municipio, el reciente feminicidio, no solo acá en Andes, sino en el contexto del suroeste. Por eso venimos haciendo un trabajo educativo y consideramos que la violencia en contra de las mujeres está en aumento porque aún hay una guerra contra las mujeres, como lo dice Marcela Lagarde, es una guerra muy fuerte porque tenemos una sociedad patriarcal con unas fuertes raíces misógenas, unas raíces de odio hacia las mujeres que no hemos podido desarticular por más que se ha trabajado en esto. Todavía consideramos que las relaciones conyugales es hacer al otro mío a como dé lugar, y eso es un error muy grande en el que estamos hombres y mujeres todavía en pleno siglo XXI. Por eso desde la corporación venimos promoviendo el respeto entre hombres y mujeres, la convivencia pacífica, unas relaciones amorosas sanas y unas relaciones familiares en base al respeto y al amor. Partamos como desde hace 60 años cuando la mujer logró el derecho, adquirió el derecho al voto, donde se empezaron a abrir muchas posibilidades de que la mujer fuera tomada como la ciudadana con plenitud de derechos y no tenía que estar ya siendo representada ni por su padre ni por su esposo. Pasaba a ser un ser humano con derechos. De ahí en adelante no fue ganado porque se lo quisieron dar ni en una lotería ni en una alcantarilla, sino que fue una lucha larga. Ya de eso cada rato nos cuentan cada año cómo fue que se logró adquirir ese derecho, pero de ahí en adelante se fue logrando a través de movimientos, de luchas, de muertes, de argumentos y de estudio, otro tipo de derechos que empezaron a proteger no solo la vida de la mujer, sino que a la larga, si vemos los derechos de la mujer, no solo tocan con ella, sino con su familia, porque cuando la mujer logra derechos económicos, también no solamente una mujer soltera, sino lo relacionado con sus hijos. Si es que tiene hijos, también adquiere un derecho a la reproducción. Ya no es una obligación por ley natural de que necesariamente la mujer para realizarse tiene que ser madre, es una opción. Y así vamos mirando en el campo laboral, como antes la mujer solo y exclusivamente estaba dedicada a su casa, a trabajar lo que es tan valioso
como es el sostenimiento de su familia, el bienestar de su familia, sino también todo el abanico de posibilidades que se abre en la sociedad y para participar en la economía de un país, no solo de su hogar. Yo recuerdo mucho a mi abuela, que fue una de las primeras mujeres que laboró en Fabricato. Ella contaba la historia y contaba cómo era esa experiencia, era dura, pero era interesante, es que póngale 80 años atrás, mucho antes de adquirir el derecho al voto, ya empezaba a crearse esos pinitos donde la mujer también salía a trabajar y a laborar. Poco a poco, cuando ya se crea la Ley 60, donde se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no solamente como una entidad que estaba propiciando el bienestar de los niños en la parte de la alimentación, sino que se empezaron a abrir otros abanicos de propuestas donde ya habían mujeres o espacios donde se podían cuidar los niños para que las mujeres pudieran ir a trabajar. No fue porque, ay, qué pesar, ayudemos a las mujeres. Fue una necesidad creada desde la necesidad del país, de la economía mundial, donde la mujer también era una mano de obra muy valiosa que había que aprovechar. Y así estoy hablando en términos muy generales hasta el momento de ahora, donde diríamos, bueno, ya se han logrado muchos derechos, ya la mujer tiene todos los espacios, participa al igual que el hombre en los deportes, en la economía, en la política, pero no es así. A pesar de que haya mucha ley que nos está respaldando, que está obligando a que el Estado, por dar un ejemplo, tiene que tener un porcentaje, una tercera parte de sus mujeres vinculadas a las administraciones municipales, por decir. Pero eso no se logra. De hecho, si vamos a mirar a Andes, un municipio que se ha creído liberal, de avanzada, recuerdo que me tocó participar en la campaña donde estuvimos trabajando para formar mujeres en política, en la política pública, para aprender a ser ciudadanas y ejercer esos derechos, pero también se logró que al consejo del municipio fueran varias mujeres. ¿Pero en qué termina esta historia? A pesar de que había formación, había mujeres que tenían sentido de pertenencia y identidad de género, esto se perdió, porque es que es realmente difícil estar allí en aquel espacio. Y si vamos al espacio privado, al espacio que ya no es privado, ya es público, del hogar, se espera que en el siglo XXI, después de haber trasegado tanto tiempo, tantas leyes que nos protegen, tantas luchas, tantos avances. De hecho, les quería contar algo. En un trabajo que hicimos sobre las mujeres, hace como 12 años o más, encontrábamos que en Andes era un poco más la cantidad de mujeres que estaban estudiando secundaria y universitario que los hombres. Los hombres en general, muchos hombres en su mayoría, se quedaban en la primaria o llegaban, y si lograban mucho, llegaban a la secundaria. Pero había más mujeres en capacidad y estudiando fuera de su primaria, porque se esperaba que era el hombre el que tenía que irse a trabajar, o que el hombre sentía esa necesidad de irse a producir y de ir a conseguir dinero, entonces abandonaba los estudios. Bueno, ¿qué ventajas tenía que la mujer empezara a formarse y a estudiar? Pues muchas que también se han abierto aquí, pero otras que se han cerrado. La posibilidad de estudiar, la posibilidad de trabajar, de estar calificada para poder acceder a otros puestos de trabajo. El general Rojas, él necesitaba, Pinilla, ¿cierto? Rojas Pinilla necesitaba ganar el plebiscito nacional. Entonces él hizo el voto por la mujer. ¿Con qué? Con fines políticos para que él pudiera llegar y se diera pues todo esto. Entonces hace 50 años ya las mujeres empezamos a figurar un poquito,
pero casi siempre entonces era para el bien del otro y no se tenía mucho en cuenta. Ya hubo una reforma a la Constitución, no a la Constitución no, sino que los grupos políticos deberían de incluir a las mujeres. Entonces, ¿qué pasó? Para ser representativas, no para rellenar. ¿Qué hicieron los políticos? Pusieron a las mujeres, que somos más convincentes y logramos más votos, para que rellenaran y le consiguiéramos votos a los otros, y no nos ponían si era preferente, si era así, entonces las mujeres no iban a figurar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos ahora? Necesitamos no el 30%, sino el 50%, porque para que haya paridad. ¿Qué necesitamos? Que las mujeres nos preparemos, estudiemos, no tenemos que ser abogadas, con diplomados, con aprender, con mirar, con ir a cursos, con aprovechar todo lo que ahorita las gobernaciones nos dan, y sobre todo la gobernación de Antioquia. Están preparando mujeres para que sean políticas, para que sepamos qué es la Constitución, qué hace la Asamblea, qué hace un alcalde, qué hace el Consejo Municipal, qué es lo que se necesita, qué es un plan de gobierno, qué es un plan de desarrollo, cuál es el presupuesto del municipio, cuántas veredas tenemos, cuántos corregimientos. Lo social debe primordial en todo plan de gobierno, y entonces se debe cumplir, pero aquí no, y nos dicen mentiras y nos quedamos con las mentiras. En el país nunca ha avanzado cuando se van a derogar algún alcalde, gobernador. ¿Por qué? Porque nos dejamos seguir comprando y hacemos política de estómago. Ahorita necesitamos ser críticos, conocer y saber. Entonces, ¿a qué están invitando y qué oportunidad nos está dando la Gobernación de Antioquia? Que las mujeres vayan y se capaciten, estudien, aprendan. Sin dar datos exactos, pero aproximadamente en un 90-95%, las mujeres son las que se acercan a la comisaría de familia a instaurar denuncias, tanto o quejas, bien sea de cuotas alimentarias, de reconocimiento voluntario de niños y niñas, de violencia de género o violencia intrafamiliar. En un 90 o 95% son las mujeres las que se presentan ante este despacho. Y este despacho obviamente busca brindarles una buena atención para que se sientan no solo protegidas, sino con el fin de que haya una buena convivencia en cada una de las familias, para que no haya maltrato, para que los hijos y las hijas crezcan de una manera sana y que las relaciones en la familia sean armoniosas. Entonces es importante a ustedes mujeres resaltarles el interés constante de valorarse. No permitan que una persona llegue y obstaculice todos los sueños, las metas, todos esos proyectos que vienen surgiendo desde la niñez y que se van fomentando a medida que vamos madurando. Es importante fortalecer nuestras habilidades. Entonces, si alguna de ustedes, mujeres, se siente que la persona que está a su lado no lo valora suficiente, no le es desinteresado por lo que a usted le gusta, cree que usted es de su propiedad, pues la invito para que empiece a trabajar su sí mismo, a empoderarse en encontrar las capacidades para tomar las decisiones oportunas que le brinden bienestar, que le brinden la seguridad para alcanzar todo aquello que la hace feliz. Entonces ahorita la Gobernación da un estudio de 2 años para que las mujeres productoras aprendan a ser unas grandes productoras, negociantes, manejen la contabilidad y eso, y sean muy responsables. Entonces yo pienso que todavía en el país falta mucha madurez, y en nuestro municipio, sobre que las mujeres nos dejamos utilizar y pensamos que no somos capaces. Pero ahorita hay una cantidad de mujeres muy capaces y que se están capacitando, y que los políticos nos tienen que aprender a respetar, que nosotros no estamos para rellenar, sino para tener ideas, que no es por nuestro lindo cuerpo o por esto y por aquello o usar preventas. ¿Qué tenemos que aprender? A ser personas decentes, que nadie nos compre,
que no nos vendamos por un puesto que después no nos lo dan, que nos saludan en toda la campaña y después ya no nos saludan más, sino que nos dan gritos. Entonces necesitamos mujeres que se capaciten, que aprovechen todo esto, que ya la reforma vamos a seguir luchando por ese 50-50, porque si es paridad para todo. Podemos ver que hay unas ministras que los han hecho muy bien, muchas mujeres políticas que como muchas que hay inteligentes, con diplomados, estudiosas y que saben en qué están. Entonces yo pienso que en nuestro municipio todavía falta mucho por hacer. Nosotros estamos preparándonos, estudiándonos. Yo pues personalmente no quiero ser política otra vez, pero sí estar detrás para pedir, para exigir, para estar y para que a las mujeres se nos dé el puesto. Nosotros este cuartico de hora, que puede ser muy largo como Antioqueñas de Oro, y lo que ha llamado más la atención es que nosotros no somos grupos productivos, que la mayoría, de 158 postulantes, la mayoría eran personas de producción, sino que somos un grupo que hacemos incidencia, cabildeo. Incidir es que lo público, lo que pasa con las mujeres se ponga en público. Y cabildeo es que lo pongamos, que todas las mujeres luchemos por nuestros derechos, por nuestros deberes, por los niños, por toda, que se acabe la violación de niños y los feminicidios, eliminación total, que para los días como el 8 de marzo que se conmemora los derechos de las mujeres, el 25 de mayo que se hacen acciones a favor de las mujeres, entonces que las mujeres tengamos derecho a la citología, al examen de mama, a que si tenemos problemas de alguna cosa de salud se nos dé prioridad. Y el 25 de noviembre, que es el día de la eliminación de la violencia contra las niñas, los niños, las mujeres, entonces haya plata. No nos podemos quejar porque ahora nos han tenido en cuenta, pero necesitamos las mujeres más dinero que haya en esa mesa de erradicación de la violencia. Necesitamos funcionarios, y eso que ahí ahorita lo subo, y el año pasado tuvimos una excelente representante de las mujeres en la alcaldía, y se hizo la submesa para la erradicación de la violencia, que gracias, me puedo referir a este caso de esta niña Erika, ella no denunció, pero como la red está constituida, ahí estaba la SIGIN, el CTI, la Policía de Infancia, Bienestar Familiar, estaba todo el mundo pendiente y se le pudo responder a la gobernación, se le pudo responder al juez que tomó el caso y gracias a una buena organización y que los personeros, como este personero que ha defendido y ha luchado por las mujeres, que necesitamos funcionarios en todas partes, en bienestar familiar, en la alcaldía, los de la SIGIN, el CTI y demás, que hagan el papel que hicieron ahora y con esta red súper buena que estaba todo a la orden del día. Necesitamos sensibilidad en los hospitales para no revictimizar las víctimas, necesitamos comunidad que denuncie. Ahorita usted si ve que están violando a un niño o que alguien está visitando una casa donde el niño está solo, usted puede denunciar y no lo van a poner a usted que usted fue el que denunció. Ahorita la mujer que no sea capaz de denunciar puede denunciar la mamá, la familia y eso. Invito a las mujeres, esto es una invitación pues, que muchachas no se dejen echar el cuento, mujeres, que los hombres prometen y prometen, no le vuelvo a pegar, no vuelvo a hacer esto, y ustedes van y quitan la denuncia. Si ustedes quitan la denuncia, ya no les van a volver a hacer caso. Entonces, mujeres, denunciemos, botemos el miedo y preparemos, aprovechemos todos los espacios. Falta tomarse más en serio la capacidad, que hay mujeres muy capaces, sobre todo honestas y que van a pensar más en la necesidad directa del pueblo y de lo que ellas están viviendo y de la necesidad de género de las mismas mujeres, pero sí, falta un trabajo muy fuerte, hay muchos temores y a los mismos hombres hay que ver lo que es la historia de la política en Andes y de ver lo que pasa con el consejo y lo que pasa con el respaldo que le dan a un alcalde
de ver las situaciones que logramos mirar, observar y escuchar por televisión no más, no solo en televisión, sino los resultados. Entonces eso da temor, claro, da temor porque uno sabe que el juego no es limpio. Qué pena pues que esté diciendo estas cosas, pero esto yo no estoy ofendiendo a nadie, estoy hablando el criterio que tenemos en general el pueblo, no solo en Andes, en general de la política, que se ha convertido en politiquería. Entonces generalmente se asocia la política con la deshonestidad. Y una de las características que puede tener la mujer y que se ha comprobado es que puede ser mucho más honesta en el manejo de lo público, sí, pero falta mucho trabajo, falta mucho reconocimiento, falta valorarnos mucho, falta capacitarnos más en lo público, porque mujeres con capacidad sí las hay. Hemos avanzado mucho y las corporaciones y diferentes organizaciones y el Estado han trabajado en pro de los derechos humanos de las mujeres. No hemos podido sacar esto de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestros pensamientos. Es algo muy difícil de desarticular el pensar que una mujer es igual a un hombre y no que el hombre es superior, que podemos tener relaciones equilibradas. Aún todavía se ve mucho la discriminación hacia las mujeres. Entonces es una situación que a Cormapa lo viene preocupando mucho porque hay una cultura patriarcal que no se ha podido desarticular y eso hace parte también de que los hombres no se están preocupando por trabajar a favor de esto, de los derechos humanos de las mujeres, de tener relaciones pacíficas. Los hombres están muy desvinculados del trabajo, se puede decir que somos las mujeres las que estamos llevando todo esto al frente y necesitamos de los hombres para poder terminar con la violencia contra las mujeres. Las mujeres no se atreven a denunciar, hemos como podido evidenciar esto, no por miedo, sino por preservar el vínculo de lealtad digamos que por cuidar al otro, ¿cierto? Por cuidar a un agresor que no está cuidando de mí. La invitación a las mujeres es a no tener cuidado en ese sentido con el otro. Lo que él haga, pues su responsabilidad legal tendrá que asumir, porque él a mí me está causando un daño al violentarme y no estamos siendo conscientes de eso, de que no podemos cargar al otro a todo costo, incluido el costo de nuestras vidas. Entonces la invitación es a que se acerquen a la comisaría de familia de los municipios, a que denuncien. Allá en las comisarías les pueden recibir la denuncia y seguir todo el proceso administrativo. Las mujeres les da mucho miedo porque este proceso administrativo pasa al proceso legal, que ya es con fiscalía. Las invitamos a que no les dé miedo. Un agresor es plenamente consciente de lo que hace y por eso debe asumir la responsabilidad legal. Bueno, en algunos casos hay reiteración en la violencia, no en todos. Yo diría que son pocos, pero a veces se reitera en la violencia y toca acudir a unas sanciones pecuniarias, es decir, unas multas o llegar hasta la medida de arresto de la persona que incumple. Acá la mayoría pues, de que han incumplido, en los casos que tenemos en la comisaría de familia, son los hombres los que están incumpliendo y la mayoría de denuncias son de las mujeres. Ya no se habla de violencia contra la mujer, son crímenes de odio, porque la manera como han asesinado acá en Medellín y todo es con sevicia. A una mujer que le den 27 puñaladas, 25 puñaladas, que la degolle, que le dañen sus genitales, que le dañen el rostro, que la tiren a que los gallinazos se la coman y le sacan los ojos, eso no se llama que fue un crimen pasional como se decía antes. Esto se denomina crímenes de odio, porque así como mataron a Erika, ella cometió el error de no haber denunciado, pero gracias a cómo estaba formada la red se pudo hacer, pero el tipo se obsesionó con ella y ella ese día le dijeron váyase y no se fue y el tipo vino 5 puñaladas, sí, 5 puñaladas y entonces esto no son crímenes de pasión, sino de odio. Entonces esto es lo que tenemos que reconocer, las niñas, cómo, y también ahí están participando y tenemos que invitar a la mujer a eso. Tenemos que ser primero madres que mujer. ¿Cómo yo voy a permitir, por tener un marido, que a mi hija de 13, de 15, me la estén violando? Que para tener el marido ahí, ¿qué le hace que me viole mi hija? ¿Cómo las mujeres, porque fulano o perano y que le dan platica, entonces nos volvemos proxenetas con nuestras hijas?
Nuestras hijas no son botín ni de guerra, ni son botín para el mejor postor. Nuestras hijas son para amarlas y cuidarlas. Necesitamos que nos den más educación y nosotros estamos dispuestas y lo vamos a hacer, y necesitamos que se destine en los recursos de la alcaldía y que se busquen para que trabajemos más sobre los valores, sobre los principios, cómo crear niños positivos con padres positivos, cómo compartir la paternidad y la maternidad. Necesitamos que en los colegios las profesoras pongan más cuidado con el bullying, porque desde ahí empiezan muchas cosas, de cómo que hay cámaras, hay que ponerle cámaras, porque estos muchachos ya en cualquier parte van y no les importa tener relaciones sexuales en cualquier lado. Tenemos que enseñar más principios a las madres, a las niñas, a los profesores, poner más atención qué están haciendo las niñas, porque son las 7 y las 8 de la noche y no han regresado a sus casas, que las mamás estén pendientes de este horario. Necesitamos una comunidad de valores, como decimos, y las mujeres somos la reserva moral de la familia y de la sociedad. Necesitamos que todas esas escuelas de padres tan importantes, las mamás asistan. A veces da curiosidad que las mamás que más necesitan son las que no van. Los niños más necios y más solos, no va la mamá. Entonces, y que no solamente la mamá, se llama escuela de padres, y que los papás también deben de participar. En nuestro contexto necesitamos mujeres que se valoren, con autoestima, con autoesquema y demás. Necesitamos que las fiestas se busque más, no todo el mundo cantando los despechos, tomando trago, y ahí lo que se hizo en un año se perdió en un momentico. Que se traigan especialistas, nosotros conocemos así que pueden venir y a dar conferencias. Necesitamos que se trabaje sobre muchas situaciones difíciles y condiciones que ni se pueden hablar porque corre la vida de uno peligro, pero aquí tenemos que volver a los valores, a los principios, a la reconstrucción del tejido social, un tejido social en 50 años y puede que no se haya reconstruido, pero sí se puede cambiar. En muchos barrios marginados, en muchas partes donde hubo las pandillas, en la Comuna 13, la gente, sobre el dolor de todas las cosas que les ha pasado por X o Y actor, se ha recuperado el tejido social. Entonces en Andes también empecemos por ser buenos vecinos, por no hacer chismes, Aquí hay 50.000 versiones, 50.000 versiones de cuando pasa una cosa, de estar más pendiente del otro que de mí. Desde que uno no esté opinando y hablando más del otro, ocupémonos. En el parque hay muchas cosas que hacer. Sí, es interesante. ¿Sabes qué? Hice un trabajo hace como 10 años, donde estaba en el boom de la nueva mujer, de los derechos, de todos los espacios que se abrían en todas las áreas, pero se veía que somos también las responsables de la formación de nuestros hijos. Y sin darnos cuenta también estábamos alimentando ese machismo. Y era hacer un llamado, una reflexión, a que a una nueva mujer corresponde un nuevo hombre. ¿En qué sentido? En que si las mujeres somos las que estamos ayudando a formar esos hijos, pues tenemos que empezar desde el hogar a también establecer derechos y deberes por igual, en equidad, en igualdad de condiciones y de exigencias. Es difícil porque generalmente y se espera pues que en los hogares esté el papá y la mamá y los dos van a participar en esa crianza, pero también está que las mujeres muchas veces por la experiencia, por la historia de vida que traemos, tendemos también a dar preferencia a los hombres, a no permitir que participen en muchos oficios porque creemos que van a perder su hombría. Bueno, vamos a otro punto. Entonces, si no es solamente por la crianza, es ya en otros espacios, ¿cierto? En bienestar familiar, mira, y todavía se considera, pues, y eso que se ha tratado de romper mucho ese mito,
que los que laboramos en bienestar familiar, como tenemos que ver con los niños, como tenemos que ver con las familias, tenemos que ser mujeres. La mayoría somos mujeres. También se están abriendo espacio a los hombres. ¿Y qué pasa en las parejas de ahora? Entonces, ha habido un malentendido de la libertad de la mujer y se ha desviado en muchas personas o en algunas mujeres pensando que es libertinaje o pensando que tener derechos es transgredir todo. Y también hay respeto y también hay maltrato al hombre. Entonces, claro, como la característica del hombre ha sido del poder, entonces se devuelve, o muchas veces con el poder que maneja físico superior, culturalmente, o ese poder que no ha adquirido ganándose a esa mujer, enamorándola, respetándola y compartiendo con ella, entonces se entra a ejercer un poder de dominio, donde se ejerce el maltrato fácilmente. Y además, los hombres y mujeres, pudiendo ser iguales, tenemos características también diferentes que son las que nos permiten que nos complementemos. Entonces se vuelve una competencia dañina. A veces en el hogar pasa eso, se compite y cuando el hombre ve o la mujer ve, sobre todo cuando el hombre ve que la mujer está sobresaliendo, que está llegando a espacios donde él creyó que no debía estar, se forma un celo profesional, un celo económico, un celo de espacios. O la mujer empieza a manejar mal ese poder y empieza a tratar mal a ese hombre o a humillarlo o a competir con él. Entonces no se ha llegado a ese punto ideal de complementarse. No estoy diciendo de todo mundo, ahora hay parejas que han logrado ese complemento como seres humanos donde forman un hogar o una relación de pareja que es de apoyo, que es de crecimiento conjunto, no entrando a eso de competir, de maltratarse, de ser inequitativos, que es lo que ocurre en muchos hogares y que se complica cuando ya la relación es de pareja y hay afectos y emociones en juego. ¿Sí? Ya no es solamente el compañero de trabajo, ya no solamente es el novio, sino que ya es una relación de pareja que va entrando donde hay cosas psíquicas que no se han resuelto, donde se traen unas problemáticas que no se lograron entender ni solucionar a tiempo. Entonces, ¿qué se hace? Se repiten en pareja y se agudizan. Empecemos por la violencia física, que es la violencia más común, la del golpe, la del moretón, es la más visible. También está la violencia psicológica, que es la violencia que no deja huellas en el cuerpo, pero que las deja en el alma. Esto es una violencia que se presenta mucho en el municipio y que se pasa mucho por alto porque las mujeres dicen, eso es normal, ahí no pasa nada, pues así trataba a mi papá, a mi mamá. Entonces es una violencia que marca mucho y tiene afectaciones en la salud emocional de las mujeres y de las familias, porque los niños también sufren mucho cuando hay una situación de violencia en las casas. Hablamos de la violencia económica, que es cuando nuestra pareja nos restringe los recursos económicos existiendo, cuando nos pone a trabajar y él es el que administra el salario. Una violencia, la violencia sexual, también hablamos de la violencia sexual, cuando hay tocamientos, besos, caricias que no son consentidas y cuando ya se pasa pues al acto sexual como tal. Eso es una violencia que entre las mujeres está pasando muy desapercibida porque las mujeres están considerando que como es mi marido aún tiene el derecho totalmente a hacer con mi cuerpo lo que quiera y no es así, señoras, hay que denunciar, así sea su marido cuando hay una relación sexual o un tocamiento, un beso que no es consentido, eso es un abuso. Y por último tenemos la violencia verbal, que va muy unida con la psicológica, es aquellas palabras, ofensas y todo lo que nos pueda hacer sentir menos, desvalorizarnos. Mujeres, no hay por qué dejarse tratar mal, es que el otro por ser mi compañero o mi compañera no tiene por qué ofenderme con sus palabras, es una cuestión de respeto. Cuando primero se instaura una denuncia por violencia de género o violencia intrafamiliar, el despacho o la comisaría de familia da unas medidas provisionales de protección. Esas medidas consisten, va desde un desalojo
hasta una combinación. Un desalojo es retirar la persona que está agrediendo esa mujer, retirarla del hogar, porque está colocando en peligro su vida, su salud, su tranquilidad. O muchas veces no se llega hasta el desalojo, sino que solamente se impone una combinación, o que se abstenga de ingresar a lugares donde ella se encuentre, porque no siempre conviven juntos. Y la combinación consiste generalmente en que decirle a ese agresor o a esa persona que viene siendo, que está victimizando a otra persona, a que se abstenga de ejercer cualquier acto de violencia física, verbal, psicológica, económica, sexual, que se abstenga de hacer humillaciones, intimidaciones o de realizar actos de injuria, de calumnia contra esa mujer. Esas son las medidas que generalmente se imponen. En algunos casos también se intervienen temas de niños y niñas cuando son personas que tienen hijos en común. Se regula la cuota alimentaria, las visitas dentro de ese proceso de violencia. Le decimos a los concejales que son papás, que son esposos, que son hijos, y no solamente la violencia es cuestión de género, las mamás ultrajadas porque los hijos de 35 años, 30, quieren que todavía los mantengan, quieren las mamás que ponen toda la cuota de sacrificio y demás, y son atropelladas por los hijos, los ancianos abandonados, solos. Entonces, una sociedad que es así no puede dar buenos frutos. Entonces, que los invitamos a ser seres humanos sensibles. Necesitamos políticos decentes, políticos que cumplan, políticos que den casas, pero que sean casas que no se decaigan. Necesitamos políticos que no compren el estómago, sino que compren. No queremos más sueños, queremos realidades, no queremos pajaritos en el aire, sino muy aterrizados. Necesitamos seres humanos y políticos que se toquen su conciencia y que hacer política es trabajar por el bien común, por el bien de una comunidad y no por el bolsillo de ellos. Es muy doloroso. De hecho, tratar este tema sensibiliza mucho, porque por lo que vuelvo atrás, después de 60 años de lucha, de muchos más, 60 es donde se empiezan a lograr unos derechos, pero donde empieza a pensarse que si la mujer adquiría muchos derechos y el hombre ya los tenía, era cuestión de compartir y de evolucionar y de crecer juntos y de apoyarse. Pero como te decía, juegan muchas otras cosas y ahí era donde dejaba el tema ahorita. Entonces, si hay problemas que yo no he resuelto en relación al otro, si yo vengo de una formación y de una vivencia de que en mi hogar mi padre y mi madre se maltrataban, se humillaban, se golpeaban, se trataban mal, o que uno o el otro abusaron del otro en cualquier sentido, así sea en la parte económica, porque también hay explotación económica y se da mucho entre las parejas, o un abuso o maltrato sexual, porque lo hay en las parejas y en los matrimonios también se da, o porque ya eran los golpes y iba involucrado ahí licor, consumo de sustancias psicoactivas, se vuelve más complejo. O sea, si de por sí los seres humanos somos complejos, si de por sí a veces se nos dificulta compartir con el otro, aguantarnos un mal genio, tolerar al otro una cosa que no nos gusta, cuando ya se involucran otro tipo de sustancias que afectan mi diario sentir, pensar, ser, se complica más porque ya ahí no hay control. Entonces, lo grave parece que surgiera por allá ese demonio del machismo, del autoritarismo, de ese creerse dueño del otro. Eso es una de las cosas que afloran fuera de toda la problemática mental que debe tener una persona para llegar a esos extremos. Y en el lado de las mujeres, una de las cosas que quisiera recomendar y que encuentro a veces en las chicas con quien nos toca a veces trabajar, es como ese deseo, pues primero porque traen unos grandes vacíos afectivos. Entonces, claro, se dejan seducir por personas que hablan muy lindo, que les ofrecen el cielo y esta vida y la otra, y
Y se dejan seducir por eso sin entender y sin investigar y sin conocer más quién es el otro, qué historia trae, de qué hogar viene, qué ha pasado con él. Bueno, lo otro es que se dejan seducir por el poder económico o social. Y entonces, entre comillas, no todos tienen que ser así, pero por ejemplo, hay muchas chicas que les fascina tener un novio que sea militar porque tiene un poder, así sea del arma. Y generalmente ahí ya hay un antecedente, una vida militar que ha generado cierta formación mental, de poder y sobre todo el riesgo. Si esta persona no es muy sana mentalmente y tiene un arma, hay más riesgos. Pero no estoy hablando solamente del militar, pues del militar, digamos, de unas fuerzas públicas legales, sino que ya sabemos que en nuestra sociedad hay muchas cosas y se mueven muchos poderes. Entonces, cualquiera de esos otros poderes. Y entonces la chica se involucra con alguien que no sabe de dónde viene ni para dónde va, que no empezó a detectar que había riesgos en esa relación y no se retiró a tiempo o no pidió ayuda y queda tan involucrada que cuando menos piensa ya no tiene salvación. Por miedo, por la dependencia económica, por el que dirán, porque a veces es mejor de vivir de apariencias. Alguien muy inteligente me dijo un día: Adrianita, aquí en Andes el 99.99% de los matrimonios vivimos de apariencias. Entonces, las mujeres, para que crean que sí somos el hogar perfecto, y ellas no se han dado que todo el mundo sabe que no es el hogar perfecto, pero lo quieren seguir aparentando. Generalmente por miedo, algunas veces por vergüenza, pero generalmente por miedo, porque, y te lo digo pues con certeza, es por las personas con quien me ha tocado trabajar, con mujeres, y de verdad a veces se pone tan compleja la situación, que yo también me pregunto, ¿y yo qué haría? Porque conocen la debilidad de ella. Y muchas veces esas mujeres tienen a sus hijos alrededor. Entonces hay que proteger a esos hijos. AUPAN, la televisión de los andinos.